Tengan ustedes muy buenas noches. Les habla el ingeniero Marco Torres, gerente general de la empresa Fahrenheit de Serial Ingeniería, empresa dedicada a la construcción, a las consultorías de proyectos de ingeniería, tanto general como de detalle, y también en capacitación para ingenieros practicantes. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a tal vez un ingeniero que no necesita presentación, como es el ingeniero Marcelo Iriarte, de Santa Cruz. Agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Este es un esfuerzo conjunto entre el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia y que es de Cochabamba y la empresa. Y pues agradezco mucho también la confianza depositada al ingeniero Caballero, pues por este espacio que nos ha brindado. Bueno, sin más que decir, pues quiero ceder la palabra al ingeniero Caballero, pues para que diga esto y le pase después la palabra al ingeniero Iriarte. Muy bien, colegas, muy buenas noches. Agradecerles por participar de este seminario, de este evento muy importante. También saludar al ingeniero Iriarte, felicitarle por su gran aporte, gran trayectoria. El ingeniero Iriarte es coautor de la norma boliviana moderna 1225. Es muy importante que podamos actualizarnos, colegas. Mucha gente en el país sigue calculando con la norma antigua CBH 87, que ya debemos tener muchos años de antigüedad y ya prácticamente tenemos que modernizarnos, y ha sido un gran avance que el ingeniero Iriarte junto con su equipo de trabajo haya trabajado y haya modernizado la norma y estaría a estándares internacionales. Es así que como Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba estamos muy agradecidos, muy contentos, y ingeniero Iriarte, le cedo la palabra, no sigan felicitarle nuevamente. Gracias, buenas noches, ingeniero Torres, ingeniero Caballero. Gracias a Fahrenheit y al Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba por esta oportunidad. Bueno, esto para algunos de ustedes probablemente sea algo ya repetido, porque estamos presentando la norma. Lógicamente hay una evolución, hay actualizaciones, y eso es de lo que voy a hablar. Entonces, colegas, como el tiempo es corto, voy a directamente comenzar la presentación. La presentación es, voy a presentar un poco la evolución de la norma boliviana de revisión estructural, y en la segunda parte hablar un poco de los conceptos de seguridad que se aplican en esta norma. Sí, vamos a hablar en qué nos hemos apoyado. La gran cantidad de colegas conocen a lo que se debe, pero hay muchos que tienen preguntas, que tienen temas que no solamente son de lo que voy a hablar, sino puede ser más extendido sin entrar en detalle, porque el tema de aplicación de la norma en las distintas solicitaciones y distintos elementos estructurales, hay que preparar otras presentaciones que, como veo que esta cuarentena va a continuar, yo ya tengo un compromiso de preparar algo y me comprometo con ustedes de hacerlo. Bien, a ver, hablemos de lo siguiente. Los ingenieros, ¿de dónde adquirimos los conocimientos? ¿Cómo llegamos a ser ingenieros? Primero los estudios universitarios, pero los estudios universitarios, 5 años de carrera, no nos son suficientes para saber toda la carrera. Ingeniería civil es una carrera muy grande, muy extensa, y por lo tanto tiene como 6 o 7, no podemos decir especialidades, grandes campos que nuestras universidades resolvieron como partes de la profesión, pero no es suficiente. Y lógicamente los colegas recurren mucho a las especialidades, a los diplomados, maestrías, etcétera, para ampliar sus estudios. Pero el otro campo que es importantísimo es el ejercicio profesional. Acá quiero hacer una aclaración. Hay algunos colegas, varios, que dicen, no, los libros no dicen nada, la teoría es muy diferente a la práctica, que la práctica es lo que vale, etcétera, etcétera. Normalmente yo digo, ese colega no quiere estudiar. Pero acá, además, que no es como el huevo o la gallina, ¿cuál es primero? Que ahí siempre hay la duda, ¿no es verdad? Acá está claro, primero fue la práctica. De eso no quepa duda.
porque desde los egipcios, los fenicios, los griegos, los romanos, todos hicieron práctica y la transmisión del conocimiento era oral y en la práctica, en el campo. Hacer carreteras, hacer viaductos, hacer máquinas de guerra que generan posteriormente a la ingeniería mecánica y toda una serie de trabajos. El primero que teoriza, o por lo menos se conocen documentos que teoriza sobre en este caso sobre las tensiones en una viga empotrada, en voladizo, fue Galileo Galilei, aquel hombre que había dicho que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol, y en el Vaticano se enojaron con él. Yo soy muy católico, por ese caso, no estoy atacando al Vaticano, pero esa es parte de la historia. Estos conocimientos que nosotros adquirimos, entonces, perdón, no hay discusión sobre el tema de la práctica de la teoría. Lo que se hace en las teorías, en los laboratorios, en los que escriben libros y demás, es tratar de explicar aproximadamente el comportamiento estructural de tal manera de que entendamos cómo se mueve. Y por eso esa evolución, por eso ese cambio que viene. Viene desde Galileo Galilei, y lógicamente hay tipos que nos han puesto en determinado lugar del conocimiento para que nosotros podamos ir avanzando en el conocimiento y podamos aprender ingeniería estructural. Ahora, en el ejercicio profesional de cada uno de nosotros, desde el principio hasta el final, siempre de alguna manera, estemos o no poniendo ladrillos, por ejemplo, ¿no? Pero algo vamos de ese trabajo por plasmarlo en documentos, ¿sí? El diseñista, el calculista, que normalmente, calculista es el que calcula, pues, ¿no? El que 2 más 2, 4, 5 por 8, 40, 2 al cubo, 8, qué sé yo. Es decir, eso es cálculo, ¿ya? El diseñista es más, es diseñar el esquema estructural, dar soluciones en su experiencia y calcular. Cálculo es una parte del diseño. Entonces, el diseñista, ¿qué es lo que va a hacer? Planos de especificaciones técnicas, ¿no es verdad? Cómputos. El supervisor de obra va a controlar la obra, por lo tanto va a tener que hacer sus informes, va a tener que mantener un libro de órdenes, va a tener que realizar ensayos y eso poner en documentos que respalden los ensayos. Y el superintendente de obra, que es el que interactúa con el supervisor, va a tener que documentar los avances de obra, las calidades, va a tener que justificar las calidades, etcétera, etcétera, hasta obtener la conclusión de una obra. Pero el ejercicio profesional ese que hemos aprendido en la universidad y lo vamos llevando en la práctica y demás, está limitado, ¿sí? Ya sean reglamentos, códigos, normas, dependiendo cómo lo denomine cada país, en nuestro caso las normas, y las especificaciones técnicas. Esto es como el fútbol. El fútbol es un gran ejemplo, porque además que lo conocen todos. El fútbol tiene un reglamento de la FIFA, y el reglamento de la FIFA da muchas reglas, ¿no? Entre ellas de que no le podés patear la canilla al contrario, el arquero con la mano solamente puede agarrar dentro del área, fuera del área un jugador más, si la pelota sale al costado, saca con la mano el jugador del equipo contrario, etcétera, etcétera, toda esa serie de normas que conoce. Y algunas veces me preguntaron, ¿y acaso las normas y reglamentos a uno no lo encasillan y demás? No, porque el jugador de fútbol en la cancha va a estar con su arte manejando la pelota, pateando la pelota a su manera, gambeteando, cabeceando, es decir, ya está el arte y la calidad y el conocimiento de cada uno de nosotros dentro del diseño. Pero las normas nos ponen límites. No vaya a sacar la pelota al costado porque se le está entregando la pelota al contrario, el contrario va a comenzar a jugar del costado. Y así, ¿no es verdad? Es decir, su estructura se le va a fisurar mucho. No vaya a ponerle tampoco fierro o demasiado fierro, ¿no es verdad? Y las especificaciones técnicas son, porque estas normas establecen límites en forma general para cualquier tipo de construcción, en nuestro caso del hormigón estructural, ¿sí?
Hormigón estructural, ¿qué significa hormigón estructural? Significa que estamos hablando del hormigón armado, del hormigón pretensado y del hormigón simple. Es decir, hormigón que sirve para estructuras de alguna de esas maneras, en un solo paquete, en una sola norma. Las especificaciones técnicas establecen limitaciones y métodos para una obra en particular. En general, la norma es la especificación técnica general, pero en las especificaciones técnicas generales necesitamos introducir una serie de temas que son un poco administrativos. Antes se separaban las especificaciones técnicas administrativas, pero ahora en las normas básicas están la parte administrativa y la parte técnica, la parte administrativa de obra viene dentro de otros documentos. Entonces necesita establecer limitaciones y métodos y definir cada elemento que estamos definiendo en la estructura. Cada elemento que estamos definiendo en la estructura no siempre, en la mayoría de los casos sí, pero no siempre es común a todos los edificios. Es decir, con este par de las normas, que es un documento grande, y las especificaciones que no siempre son tan grandes, pueden serlo mucho, pero se raya la cancha. Para ejercer una ingeniería responsable, nos quedamos dentro de la cancha cumpliendo las normas y dentro de ello desarrollamos nuestras capacidades. Las normas de seguridad, códigos, reglamentos de seguridad, que es el término completo, normas de seguridad, porque estamos hablando de la seguridad estructural. Estamos viendo que estemos dentro de la seguridad. Tienen objeto de limitar en más o en menos las dimensiones, cuantías y calidades de los materiales y los elementos estructurales, de modo de asegurar la estabilidad y la durabilidad de la estructura de forma eficiente y económica. Claro, hay que pensar que son de forma eficiente y económica. A ver, yo siempre hago la comparación con las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto tienen como más de 3.000 años. ¿Sí? Bárbaro. Su durabilidad y su estabilidad no vamos a durar de ella. Claro, el revestimiento se lo perdió por distintas razones, etcétera, etcétera, pero económica, esa estructura no es económica. Si comparamos con otra estructura más chica y parecida, que es la pirámide en París, la del Louvre, que es de vidrio y estructura metálica, que es una pirámide doble, además, seguramente esa pirámide no va a durar 3.000 años. ¿Y para qué queremos que dure 3.000 años? ¿Sí? Claro, a ver, si nosotros pensamos en la Torre Eiffel, está durando 100 y tantos años porque le hacen un gran mantenimiento y demás, pero una torre para una antena, para el objetivo para el que fue hecho, hoy se la hace más barata. Más barata, probablemente más rápido, y una estructura más eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor conocimiento, ¿sí? Hacer una pirámide de Egipto estaríamos haciendo con otras máquinas, otros materiales y demás. Hacer una torre Eiffel ahora utilizaríamos probablemente aceros de mayor calidad, qué sé yo, pero tampoco, ahí sí que no variaría mucho, no cambiaría mucho la torre Eiffel. Pero la pirámide de Egipto sí. Era otro tiempo, son otros momentos. La conformidad con una norma asegura a la sociedad que existe una muy pequeña probabilidad de que ocurra una falla estructural. Nosotros no le podemos decir a nadie, es totalmente seguro, 100% seguro que no falla. Nos permitimos una pequeña probabilidad, pero por eso no tenemos que salir de las normas. Porque esa probabilidad crece, la probabilidad de fallo crece en la medida que nos alejamos más de las normas. Hay algunos colegas que dicen, el hormigón es el mejor amigo del hombre, no se cae, para que se caiga. Claro, para que se caiga tienen que ocurrir muchas cosas, pero si yo fallé en una y no me fijé en la otra y después preferí teóricamente ahorrarle al propietario menos fierro, se me van juntando muchas cosas. En el tema normativo nacional, hubo una norma el año 1979, promovida por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero ahí cometieron un error de organización, encargaron los capítulos a distintos grupos, los trabajaron
y se ve, uno al ver la norma, que no coordinaron ni siquiera ni adecuadamente. Y hubo una gran crítica allá en La Paz. Yo cuando la vi, pasé del primer capítulo, donde tenía mis observaciones, era muy jovencito yo, tenía 4 años de ejercicio profesional. Cuando llegué al segundo capítulo no había por otro lado para verla, pero y me avisaron inmediatamente que, que se había retirado la norma. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Creo que alguien tiene el micrófono abierto y va a interferir a los colegas que están escuchando. Entonces, pero eso provocó que que haya gente y el gobierno mismo realice un acuerdo con España, y se promueve el año 81, 82, ese acuerdo con el Instituto Eduardo Torrojas. El año 83 vinieron acá a Morán Cabré, García Meseguer y otros 2 españoles más. Imagínense, es como traerse a jugar un partido de fútbol a Messi, a Lucho Suárez, a los mejores. ¿Sí? Más o menos así fue. ¿Sí? Fue impresionante. Y de eso se generó el documento en consulta, la CBH 84, que se llamaba Código Boliviano del Hormigón Armado. Por eso la C, la letra C. Después ya el gobierno toma la definición de normas en la Dirección de Normas y Tecnología, que se crea en esa época. Entonces, por eso la CBH 87, cuando ya es el documento final, ese documento se denomina CBH 87. Norma Boliviana del Hormigón Armado, que es la que están viendo. Una tapa de lujo, un papel, parece, no sé, yo no conozco bien de papel, pero parece un papel couché delgado, de una muy buena impresión, de lujo, y la vendían a $20. $20 baratísimo para ese tipo de impresión, ese tipo de calidad. Y no solamente de lujo la presentación, era de lujo la norma, que para el año 87 era una norma excelente, y para mí era un orgullo. Yo me acuerdo que en esos años tuve unos 2 o 3 viajes a Buenos Aires por temas técnicos, y a los argentinos yo les farsanteaba mi norma. Lógicamente sacaba pecho que nosotros estábamos más modernizados, etcétera, etcétera. Es lindo sentirse así, es lindo estar en eso. Y lógicamente a los argentinos, que eran amigos, ¿no? ¿Verdad? No a cualquiera no le va a hacer. Si no tiene malcriadez, yo me hago la burla de una persona que no es mi amiga. Pero fíjense que así estaba en ese periodo, bastante hermoso. Pero resulta de que la norma boliviana del año 87, a los pocos años sale la norma española, la EH 91, y los españoles en esa época tenían la EH, que era la especificación del hormigón, y la EP, que era la especificación del prepensado. Y la tenían separada. Y bueno, del año 87 transcurren 13 años y sale la norma española EH 99, que en realidad salió a finales del 99. Y bueno, yo por lo menos, y con algunos colegas nos preguntamos, y la norma boliviana era muy fácil actualizarla con la EH E99. Ahora ya era EHE. Fíjense de que ya los españoles le habían introducido la letra E de estructural. Especificación del hormigón estructural. Ahí unificaron las 2 normas, la EH con la EP. Se esperaba que para el año 2000-2001 la Comisión Permanente del Hormigón Armado, encargada, por así decirlo, entre comillas, dueña de la CBH 87, la actualice. Pero lamentablemente no fue así. Fuimos insistiendo 2002, 2003, y se realizaron unas reuniones a fines del 2005 y principios del 2006. Hubo una reunión bastante dura a principios del 2006, con un grupito pequeño de La Paz que se empecinaba en no dar paso adelante con la actualización.
Y entonces nosotros, desde las primeras reuniones, lo que hicimos fue decir, bueno, como no podemos nosotros actualizar así directamente, apartamos el camino, tomamos otro camino y vamos por el A6. ¿Sí? Porque así, por la norma española, no, está la Comisión Permanente del Hormigón se opone. Bueno, fuimos y propusimos. Al final hubo, acá está equivocado, fue en junio la reunión, porque las tengo, la copia de las actas. Junio del 2006 hubo una asamblea del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, acá en Santa Cruz, donde el Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz propuso que sí, porque ellos habían hecho una votación en La Paz, hubo una asamblea en La Paz, y el 80 o 85%, más del 80% sí, votaron por el cambio a ACI. Entonces, cuando vinieron nos reunimos en esa asamblea, la propuesta de La Paz era así, vamos a ACI, pero no solamente hormigón, vamos con todas las normas y todas las normas bajo la normativa de Estados Unidos. Una propuesta agradable porque nos abrió el panorama y más o menos que al resto de Bolivia, nuestros colegas de La Paz nos dijeron, oye, no nos quedemos en una sola casilla, sino en todas. Claro, la norma más grande es la de hormigón, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero de todas maneras, vamos con las otras. Y quedamos en eso, quedamos en que los conceptos era la creación de una comisión nacional del Colegio de Ingenieros Civiles. Bueno, somos el brazo técnico, el Colegio de Ingenieros Civiles, somos el brazo técnico en ingeniería civil de la sociedad ingeniera. Entonces, una comisión permanente para que trabaje con estos. Se formó esa vez comisión permanente y se volvió a formar el año 2012. Pero no funcionaron las comisiones nacionales, simplemente mucho entusiasmo y lamentablemente no fueron más adelante. Se discutió la Eurocódigo o ACI, eso venía de antes, como ya les comenté, y se adoptó el código ACI 318. En esa asamblea en Santa Cruz, el junio del 2006, estuvo presente un colega argentino, Aníbal Mancelli, que ya falleció el amigo Aníbal, era un tipazo, un tipo extraordinario, Aníbal, y es parte de los redactores del nuevo CIRSOC 201, 2005, nos dejó el borrador de la CIRSOC 201 y un ejemplar en PDF del ACI 318 2005. Sobre el que fuimos trabajando. Transcurrieron los años, hubo una asamblea en Tarija, yo no conocí exactamente qué año, si 2007 o 2008, en el cual rehicieron el tema de las comisiones y encargaron a distintos departamentos distintas normas. No sé a quién le tocó lo de hormigón, a nosotros, a Santa Cruz, nos tocó la norma de estructuras. Yo me enteré hacia el 2010, 2011 del tema. Yo en esa época estuve fuera de contacto con el colegio y no se avanzó nada en ningún lado, ¿sí? Todos nos incluimos en el grave error. Y el 2011 a nosotros nos ocurrió algo en Santa Cruz, que todos ustedes deben conocer, el colapso del edificio Málaga. Eso nos obligó a responderle a nuestra sociedad, a la sociedad cruceña, con algo, porque lo irremediable ya estaba. El edificio había colapsado y ahí hubo un hecho de que cuando estaban los grupos de rescate, el grupo boliviano, el SAR de Bolivia, estaban mexicanos, estaban peruanos, no me acuerdo cuál era el otro. Esos grupos, lo primero que preguntaron fue por los planos estructurales y no había dónde encontrarlos. La alcaldía nadie los encontraba, ni los conocía, ni se acordaban. Seguramente sí fue presentado, pero no había. La hija del calculista que estaba ahí dentro del edificio terminó falleciendo, llegó con una serie de planos, el ingeniero Eduardo Suárez estaba ahí presente y los encontraron. Y trabajaron con esos planos. Pero ese, por ejemplo, es un tema que no puede volver a ocurrir.
¿sí? Bueno, primero que no debe ocurrir que colapse, pero en caso de colapso, no puede ser que nosotros los ingenieros no tengamos el documento para darle al rescatista. Entonces, desde esa vez en Santa Cruz se tiene que presentar y queda en el Colegio de Ingenieros Civiles en archivo, un archivo en papel de los planos de especificaciones técnicas, cómputos, etcétera, y una copia digital. Y ese es un recurso bueno. Y ahí comenzamos a trabajar con la norma, que ya teníamos un borrador en base a la norma argentina y a la versión 2005 de la ACI 318, y entre el Colegio de Ingenieros Civiles y Cadeco Cruz, junto con IBNORCA, se formó el Comité Técnico Nacional 1225, que se llama Estructuras de Construcción. También habíamos, retrocediendo un poco, también teníamos conocimiento que el Colegio de Ingenieros Civiles había tenido un acuerdo con IBNORCA, que habían firmado un acuerdo, nunca lo encontramos el documento. Y cuando en una reunión en marzo o abril el colapso del Málaga fue a fines de enero, marzo o abril en Cadeco Cruz, que nos invitan para presentar el convenio que había hecho la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz con IBNORCA para el tema de normas. Entonces ahí nosotros entramos como un día de calor a la piscina, rapidísimo. Y comenzamos a trabajar. IBNORCA da el respaldo normativo, el respaldo legal para las normas bolivianas. IBNORCA es el Instituto Boliviano de Normas y Calidad. El Colegio de Ingenieros Civiles, yo siempre pongo el Colegio de Ingenieros Civiles, aunque en principio fue el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, el que se acordó con Cadeco Cruz. Pero en la primera asamblea que hubo ese 2011, septiembre creo que fue, octubre, en Tarija, presentamos el tema y de ahí hubieron varias reuniones en que se hicieron presentaciones. Por eso pongo el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, estaba en esto. Y Cadeco Cruz nos daba el respaldo logístico, todo el apoyo de Cadeco Cruz, y cuando alguno de ustedes me vio a mí en alguna presentación en sus ciudades, fue siempre con el respaldo que nos dio Cadeco Cruz y algunas otras instituciones. Con este Comité Técnico Nacional se preparó la norma NB 1225-001. Ya saben que 1225 es por el Comité Técnico Nacional 12.25. Entonces la norma es 1225-001, la primera norma de ese Comité Técnico. ¿Qué ventajas tiene lo que se hizo? Unificación de criterios de seguridad entre edificios y puentes. Antes estábamos con la CBH 87, en la cual teníamos un criterio de seguridad en base a los eurocódigos. Es decir, hay una mayoración de las solicitaciones, como hay en todas las normas, con distintos números o algunas variaciones, pero hay una mayoración. Pero en la minoración de las resistencias, en los eurocódigos se minora la resistencia de los materiales, mientras que en las normas de Estados Unidos se minora el resultado de la resistencia. Es decir, cuando calculo la resistencia en corte, en flexión, en esfuerzo axial, en torsión, hago el cálculo sin minorar la resistencia de los materiales y minoro el resultado. Hay distintas opiniones sobre cuál es mejor. Yo no digo cuál es mejor, simplemente que lo mejor sería una combinación de ambos, pero en la práctica sería muy complicado. Cada uno tiene sus ventajas y en la norma ACI, en las normas americanas son así. Los que han trabajado en puentes ya saben cómo es. Saben cómo es el de la seguridad. Los que han trabajado solo en edificios con la CBH 87 tienen que aprenderlo. No es difícil, es facilísimo. Facilidad de coordinación de criterios con los países vecinos. Al tener la base ACI, estamos tranquilamente hablando directamente con todos los países vecinos, vamos a ver ahora, excepto Brasil. Facilidad para la enseñanza de estructuras de hormigón. Fíjense, hormigón armado 1, hormigón armado 2, las dos materias con las que entramos primero en hormigón, era con la CBH 87, eurocódigos. De ahí se iba a hormigón pretensado. Y hormigón pretensado más o menos era con la norma que
al catedrático mejor le caía, la que más conocía o la que se manejaba. Como no había normativa respecto al hormigón pretensado, entonces por ahí enseñaba con la norma francesa, con norma española, con Ashto, Puentes, de alguna manera lo enseñaba. Y cuando iban a la materia Puentes, los estudiantes, ahí sí se encontraban con que tenían que trabajar con Ashto. Es decir, hoy, si nosotros estamos con la NB 1225001, la enseñanza se unifica, ¿sí? Vamos con el mismo criterio porque Ashto es primo hermano de ACI, así que ACI 318, por lo tanto, estamos con los mismos criterios de seguridad. Desventajas. Los profesionales, que eso ya la dije, que solo trabajaron en edificios con la CBH 87, tendrían que adaptarse a los cambios que se remiten en la práctica a la aplicación de la seguridad. No es complicado. Siempre hay que leer, lógicamente, hay que leer algunos libros, hay que leer la norma y trabajar sobre ella. Los profesionales que solo trabajaron en puentes tienen a la facilidad de aplicar criterios similares. No son iguales, pero son similares. Los que trabajamos en ambos, yo trabajé en puentes y en edificios, y hay muchos colegas que lo han hecho, se nos simplifica la vida, porque simplemente estamos con un solo criterio de aplicación de normas. Y la primera versión de la norma, la NB 1225001, esa es la tapa del volumen de especificaciones. Entonces, fíjense, la CBH 87 tiene su estructura desde que tiene la especificación y enseguida, si hay comentario, viene ahí el comentario. Y de ahí la especificación en el siguiente artículo y así sucesivamente. Las normas de Estados Unidos tienen dos columnas, una a la izquierda la especificación y a su derecha el comentario. En esta versión de la norma y en la del 2017, tomamos la decisión de separarlas. Separar un volumen de especificación y otro volumen de comentarios. Han habido críticas, han habido alabanzas, como siempre hay de todo, pero tomamos ese criterio, lo explico, porque normalmente lo que uno necesita es la especificación. El comentario es eso, un comentario. Es un agregado que no es parte de la norma, sino que apoya a explicar algunas cosas de la norma, de dónde vinieron, cómo se hicieron, por qué se hicieron. Entonces uno muchas veces, a mí me ha ocurrido, que en mi memoria estaba de que la especificación de la CBH 87 dice esto, y cuando fui a mirarla, o de la norma española, resulta que era el comentario. Entonces ese error, entre comillas, es muy fácil de cometerlo. Por eso lo separamos. Hubo una reunión de los colegas acá en Santa Cruz, y como teníamos que entregar rápidamente esto, tomamos simplemente así. En las sucesivas asambleas del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, en distintos departamentos, lo presentaron. Ahí es donde hubieron las críticas, las aceptaciones, pero estuvimos caminando sobre ello. Esta partecita yo la he achicado porque no vale la pena extenderse mucho. Brasil tiene matriz eurocódigos. La norma brasilera es una norma basada en eurocódigos, tienen investigación propia, investigaciones muy avanzadas, muy fuertes. Brasil es un país que está tendiendo a ser país de primer mundo. Los argentinos trabajaban con la DIN 1045, anterior a la de eurocódigos, pero de la familia de los eurocódigos, porque era la versión de fines de los años 70, era la versión de la DIN 1045 del año 82. Uruguay no tiene normas, y el resto de América, casi todo el resto, matriz ACI 318. Casi digo, yo al principio pensaba de que Cuba no estaba, pero Cuba nunca cambió, siempre estuvo en ACI 318. Pero no sé cómo será Jamaica, de repente está con norma británica o alguna otra isla, o Belice también británica de repente. Las Guayanas pueden ser con norma francesa, holandesa, no lo sé. No importa, digamos, a efectos de lo que estamos hablando ahora, pero en definitiva los países que nos rodean están en una situación que nos pide que estemos coordinados. Bolivia teníamos dos matrices, para edificios CBH 87, la Eurocódigos, y para puentes matriz USA, le pongo, Estados Unidos, ASTO.
Entonces, después, cuando del 2012, aunque no es todavía obligatoria, cambió. A ver, esa era la situación. He puesto con rojo todos los que estaban con matriz de Estados Unidos, ¿sí? Con amarillo la matriz europea, eurocódigos, y Bolivia con verde, por usar el color de nuestra gran selección, el color verde. Estábamos con dos matrices. El 2012-13, con la existencia de la NB 12-25001, aunque todavía sigue vigente la CBH 87 y tiene un decreto que la mantiene obligatoria, pero nosotros bajo ese esquema del que estoy hablando pasamos a ser parte del conjunto del continente total. Acá, por ejemplo, ven Cuba en blanco, habría que ponerle rojito. Haití no sé si es francesa, americana, no sé, Jamaica tampoco. Es decir, acá las Antillas no sé, el Caribe no sé cómo será exactamente. Y Uruguay, que no tiene normas, pero los uruguayos son bastante rectos y no vayan a equivocarse porque la justicia les cae fuera. A nivel nacional, como ya mencioné un par de veces antes, las normas no son obligatorias. Toda la legislación técnica aprobada por el NORCA son recomendaciones de aplicación y uso voluntario. Lo que pasa es de que en la industria en general, cuando están con normas ISO y tienen la aprobación de la ISO les obliga a cumplir normativas. Entonces, la industria en general usa las normas NB, excepto en construcción. En construcción se tiene que trabajar con la CBH 87. Pero a nivel urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como el tema de la construcción de edificios está dentro de las atribuciones del gobierno municipal, todo lo que es construcción de edificios está dentro de las atribuciones de los gobiernos municipales. Por lo tanto, la legislación municipal tiene preeminencia sobre la legislación departamental y nacional. Y por esa razón, en Santa Cruz de la Sierra, desde mayo del 2015, todas las normas de INNORCA son obligatorias y está el listado de las normas ahí, ¿sí? La NB 12-25001, después vamos a ver, podemos ver un poquito, pero en el Código de Urbanismo y Obra están obligatorias las normas que vamos sacando con el Comité Técnico Nacional y los otros comités que los agregados, el agua, el cemento, aditivos, estructuras prefabricadas, hormigón elaborado, etcétera. Todas esas normas son obligatorias. Y como las ciudades de alrededor de Santa Cruz, Cotoca, Guarnes, Montero, Porongo, La Guardia, El Torno, todos ellos han adoptado como normativa de su urbanismo, con sus particularidades en el caso urbanístico estrictamente, el Código de Urbanismo y Obra de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, en toda esta área metropolitana, la NB 12-25001 es obligatoria, pero en el resto del país no todavía. Esperemos que todavía sea bueno. A ver, en resumen, Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia. Lo tomo porque el Colegio de Ingenieros Civiles además me ha llevado a todos los departamentos a darle la norma, a presentarlo. La actual directiva está en el tema. Somos los que elaboramos, trabajamos y presentamos. Cadecocruz nos ha dado y nos da permanentemente la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz un apoyo extraordinario. Apoyo de la negociación para los financiamientos, para poder viajar a los distintos departamentos, el apoyo de sus ambientes, el apoyo de su personal cuando tenemos que trabajar en las reuniones. En estas semanas hemos estado trabajando en conferencias, por ejemplo, para la norma de viento, directamente con el apoyo de Cadecocruz. E INNORCA, que es el apoyo normativo nacional. Las normas nacionales son con INNORCA. El Comité Técnico
nacional 12.25, que ya habíamos dicho se llama construcción de estructuras, no solamente hizo la NB 12.25.001, que tenemos ya la versión 2017, enseguida vamos a hablar de ella, actualizada. La NB 12.25.002, acciones sobre las estructuras, acciones gravitacionales, reológicas y empujes de suelos. Esta norma ha sido actualizada al año 2018. ¿Sí? Con la ASCE 2016 y otras normas de otros países, la hemos ordenado porque hubieron muchas críticas desde que se puso en vigencia el 2015, porque había desorden, había duplicidad de valores, habían varias cosas que no se hicieron bien, y ese es el tema de la crítica. Viene la crítica y uno tiene que saber recibirla y que sea constructiva. Y si no es constructiva, uno la puede volver constructiva, porque nos ha ocurrido. La 12.25.003, acción sobre las estructuras, acción del viento, es la que yo le decía. Estamos realizando las reuniones, estamos actualizando y tenemos actualización de valores que nos ha provisto CENAMI nuevamente y estamos trabajando en el nuevo mapa. Espero ajustar y que tengamos valores más coherentes. También hay observaciones en eso, pero ahí el mapa que tenemos no es malo, es bueno. Probablemente en los valles estén un poco bajos en algunos casos y en la llanura chiquitana un poco altos, pero no mucho. ¿Sí? Estamos actualizando y esperamos este año va a estar en vigente la nueva normativa en base a la ASCE del 2016. Y la NB 12.25.04, que es estructuras de acero, está vigente desde el año pasado, desde el anteaño pasado, 2017, desde el 2018, sí, y en base a la AISC. Acá hay que completar, va a tener que haber un siguiente paso, porque es largo, son 2, 3 años de trabajo cuando uno trabaja con estas normas, actualizar o sacar otra norma complementaria para estructuras de acero plegado, ¿sí? Que son más frecuentes, pero necesitamos la primera norma que es con acero laminado, ¿no? Que son los perfiles laminados que se usan bastante en Bolivia, pero los perfiles conformados en frío son muy frecuentes. Si la norma o reglamento, a ver, hablemos de la norma, porque ¿hay norma buena? ¿Hay norma mala? Esa es la pregunta. A ver, toda norma es buena, pero indudablemente tiene que estar actualizada. Si no está actualizada esa norma, no es que sea mala, ya ha sido sobrepasada, ya ha sido rebasada, es obsoleta, esa es la palabra, ha entrado en obsolescencia. La actualización de una norma representa mejor economía y mayor seguridad. Mayor seguridad relativamente, porque si yo estoy con una norma vieja, quiere decir que me está sobrando resistencia, a excepción de que, por ejemplo, hay casos, como el caso de la CBH 87, si ustedes comparan la resistencia que provee la CBH 87 en el B sub C, la resistencia del hormigón en el cortante, van a ver que le da un valor muy alto. Compárenla con la EHE 99, con ACI 318 o nuestra propia norma, la NB 12.25.001. Todas estas normas nuevas te dan una resistencia del hormigón más baja, porque la experiencia ha demostrado de que esa resistencia no es suficiente. A mí me sorprendió mucho en varios edificios acá en Santa Cruz, que yo fui a ver porque habían las quejas de fisuras y demás, que habían fisuras a 45 grados, no eran muy grandes. Yo las revisaba en ese momento con la CBH 87 y estaban bien, pero después cuando ya trabajo con la ACI y entro con la NB 12.25.001, encuentro la causa. Entonces, lógicamente hoy las nuevas normas tienen que entrar con mayor armadura de corte, ¿sí? Que es una crítica, entre comillas, que le hacen a la ACI 318, pero tienen que mirar qué es lo que le ocurre, porque la CBH 87 sigue seguía lo que era la norma española de los años 80, pero ya el 99 y el 2008 eso fue cambiando. Fue cambiando porque allá fueron encontrando de que no estaban acertados. La CBH 87 tiene 33 años, ¿sí? Es decir, una norma no debería ser más antigua que 10 años.
Los españoles, por ejemplo, ya se han pasado un poquito los 10 años. No sé qué ha pasado, no sé qué es lo que está ocurriendo con España, aparte del coronavirus. Pero no sé por qué no han sacado. Los colombianos tenían que sacar 2020, porque ellos tienen la NSR, normas del 2010. Pregunté a algunos colegas colombianos y ellos dijeron que sí, que se han atrasado en sacarla, la están trabajando y ellos creen que va a salir el 2021. Bueno, no es tanto, no es tan grave la situación. No debemos tener retrasos mayores a 10 años. La NB 1225001, cuando la sacamos, hubo mucho problema con ese mismo grupito que se oponía desde el año 2000, los de la Comisión Permanente del Hormigón. Ese grupito pequeño, que no representa la paz, pero en algunos momentos sí hablaban por la paz, y mucho tiempo estuvieron hablando por la paz, que son los que terminaron destruyendo a la CIP La Paz, ¿sí? Por eso no hay CIP La Paz hoy día, ¿verdad? Lamentablemente, iban iban al ministerio y había mucha presión. Y el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Vivienda, se puso en contacto con nosotros, hablamos, tuvimos una reunión larga acá en Santa Cruz, y donde les mostramos por qué estábamos trabajando de esa manera, y nos pidieron de que en 2 años se haga una actualización. De tal manera que cuando la norma salió el 2012, el 2014 entramos a la actualización, ¿sí? Porque les dijimos de que era necesario. Además, esos 2 años era la prueba de cómo iba a funcionar. Y además, en ese momento ya se había comenzado a utilizar en Santa Cruz. 2015 entra a ser obligatorio. Nosotros salimos el 2016, ya recibíamos las críticas de los colegas y ahí estuvimos. Por eso, el 2017 es la norma actualizada. Y vamos a hablar de un tercer paso que se está dando al respecto. Hablemos un poco de la norma ACI 318, que es la que, con la que nos apoyamos. Nosotros nos apoyamos originalmente en la versión 2005. Y como fuimos muy rápido, no tomamos en cuenta la 2008 ni la 2011. Y para ya el periodo de la actualización de la norma, el 2014, en ese año salió la actualización del 2014. Pero acá nosotros necesitamos poner una raya fuerte que divide las versiones anteriores al 2014, es decir, 2011 para atrás, y del 2014 para adelante. Porque ACI produjo un gran cambio. Yo siempre critiqué a los gringos, o opinaba de ellos, que decía que eran muy pesados para sus cambios, eran muy lentos, porque venían lentos. Venían, actualizaban fórmulas, pero la norma y además su ordenamiento había perdido, ya estaba perdiendo coherencia en el ordenamiento. Pero ahí estaba. Y nosotros habíamos agarrado ese ordenamiento. Cuando sale la ACI 318-2014, en la cual en Estados Unidos, en la ingeniería del hormigón estructural, se produce un gran movimiento, porque hacen una consulta y una votación, y en la votación gana el cambio de ordenamiento, un ordenamiento más moderno, más parecido a los eurocódigos, lógicamente, que es un ordenamiento lógico. Entonces nosotros, cuando trabajamos en la actualización de la norma al 2017, aunque trabajábamos con la del 2014, pero entendimos que si la del 2012 había tenido solamente 4 o 5 años de vigencia, actualizar y cambiar el ordenamiento era mucho problema para los colegas que recién estaban trabajando con la norma, que estaban comenzando con la norma. Por lo tanto, mantuvimos la versión anterior e introdujimos las actualizaciones de la 2014. No todas, pero un 90% de las actualizaciones en expresiones, redacción y justificación. Hoy, ACI 318 ya sacó la versión 2019. La vengo estudiando y esta última actualización tiene varios cambios, principalmente en tensiones tangenciales. ¿Sí? Tensiones tangenciales en el tema sismoresistente. Tensiones tangenciales tanto en corte, torsión no varía, esfuerzo cortante, hay actualizaciones, hay simplificaciones más bien, y hay alguna modernización, pero en el tema, en otro tema de tensiones tangenciales, que son las longitudes de anclaje y empalme de las armaduras, hay un avance fuerte en los parámetros
que influyen a las longitudes de anclaje, a la adherencia, y lo que son las fijaciones o anclajes de estructuras externas al hormigón, que son también tensiones tangenciales, donde pongo pernos o anclajes de antenas o torres en base de hormigón, que es pariente de lo que son las longitudes de anclaje, porque estamos hablando de tensiones de adherencia, que son tensiones tangenciales. En el tema sísmico, también hay un gran avance en la sismoresistencia. Para fines de 2014, eso ya lo comenté, fue aprobada en INORCA el 2017 y entró en vigencia esa norma el 2 de agosto del 2017. La NB 1225001, ¿sí? Versión 2017, la segunda versión de esa norma. La actualizamos rápidamente. Ahí tienen los dos tomos, el de la izquierda, este de acá, fíjese, ahí dice _1, que son las especificaciones. Parte 1, especificaciones. Y este con el _2, parte 2, comentarios. La tapa es un edificio de acá de Santa Cruz, es un edificio que está acá en la esquina de la avenida Cristo Redentor y Cuarto Anillo, ya ha sido concluido, es una foto de su periodo de ejecución, un edificio muy lindo. Ustedes pueden ver acá los cables de pretensado en la losa, los ábacos, la armadura de columnas, la armadura de los ascensores y bloques de escaleras, la armadura de las pantallas, de los muros. Es muy interesante porque captura una gran cantidad de elementos estructurales la foto. Esta norma estuve yo desde el 2018 visitando distintas ciudades. La primera presentación ya de esta actualización la hice acá en Santa Cruz. Después estuve en La Paz, Cochabamba, Sucre, en todos los departamentos excepto Pando. Y estuvimos haciendo presentaciones de actualización. Eran cursos de 3 días, donde entraba con mayor detalle 4 horas al día, así que eran bastante fuertes. Contenido general de la norma, capítulo 1, generalidades. Este es el ordenamiento anterior de la ACI, es el mismo. Notaciones y definiciones, materiales, requisitos de durabilidad, calidad del hormigón, encofrados, tuberías y embebidos, detalles, detallamiento de las armaduras, análisis estructural y diseño. Capítulo 9, requisitos de resistencia y funcionamiento. Acá está todo el tema de la seguridad, de los coeficientes de mayoración, de la resistencia y minoración mayoración de las solicitaciones, de los esfuerzos y la minoración de las resistencias. Capítulo 10 son tensiones normales. Flexión y carga axial, flexión simple, tracción simple, compresión simple, flexión compuesta. Flexo-tracción, flexo-compresión, todo el conjunto de flexión, apoyos sobre macizos, y está también ahí incluida el tema de pandeo en ese capítulo. Capítulo 11, entonces, todo lo que son tensiones tangenciales del hormigón, cortante, torsión, fricción, punzonamiento, etc. Capítulo 12, longitudes de anclaje y empalmes de las armaduras. También son tensiones tangenciales, pero son en la interacción armadura-hormigón, ¿verdad? Son las longitudes de anclaje y empalme de las armaduras. Capítulo 13, sistemas de losa, y entramos ya en elementos estructurales, losa en 2 direcciones, muros. Capítulo 15, zapatas y cabezales de pilotes. Capítulo 16, hormigón prefabricado. Cuando estuvimos en este capítulo, la primera vez, comprobamos si las normas de elementos prefabricados, como son las billetas de INORCA, si había contradicciones. No había contradicciones, así que mantuvimos nuestro texto. Elementos compuestos de hormigón sometidos a flexión, solamente los que están sometidos a flexión. Compuestos si son de hormigón con hormigón, es decir, como los puentes, o las viguetas con las losas armadas con viguetas, ¿verdad? Son elementos compuestos sometidos a flexión. Ahí no entra los elementos compuestos con elementos de acero. El capítulo 18, hormigón pretensado. Fíjense, ya son adiciones a lo que era la ACI 318 cuando era solo hormigón armado. Le ponen un capítulo, el de hormigón pretensado.
Adicionan posteriormente cáscaras y losas plegadas, que hoy no está en la versión 2014 ni de 2019, sino que hay otra, la ACI 318.1, que trata exclusivamente cáscaras y losas plegadas. Capítulo 20, evaluación de la resistencia de estructuras existentes. Capítulo 21, disposiciones especiales para el diseño sísmico, es decir, la sismoresistencia. Capítulo 22, hormigón estructural simple. Es un capítulo corto, pero es importante porque hay estructuras de hormigón simple y necesitamos una normativa. Capítulo 23, en la ACI 318 de la época del 2005 para adelante, o para esa época, este era un anexo. Nosotros en la primera versión lo pusimos como anexo, pero en la versión 2017 lo pusimos como capítulo que era más adecuado. Lo mismo que con anclajes al hormigón. Este anclaje le he puesto ahí en rojo, fijaciones, porque el término anclajes al hormigón confunde, o puede confundir, con la longitud de anclaje de las armaduras. Estos son anclajes de estructuras exteriores, como ser antenas, torres u otros elementos metálicos, o dos estructuras de hormigón, una que se apoya en la otra de alguna manera. Muy frecuente en las estructuras de fundación y antenas arriba, o letreros, o torres. Entonces, ¿no será que el término fijaciones es mejor? Normalmente en la comisión que trabajamos, todos los colegas han pretendido quedarse con el término anclajes al hormigón. Yo lo largo esto así al aire, cibernéticamente por ahora. ¿No será mejor llamar fijaciones al hormigón? Se los dejo para que cada uno discuta si le parece bien o si le parece mal, y alguna vez vamos a tener. Acá hemos incluido un anexo pérdidas de pretensado porque en la norma CI 318 no está el pérdidas. Pérdidas de pretensado, ustedes saben, está dentro de los estados límites de servicio. Entonces, podría ser aplicado cualquier método. Solamente cuando estamos hablando de estados límites últimos y cuando nos afectan las calidades. Acá nos afectan los factores de seguridad. Acá nos afectan, pero es más fácil aplicarlo con otros métodos. Entonces nosotros acá introdujimos el tema de pérdida de pretensado de Ashton, porque es pariente y sirve. Y es un método muy bueno, muy fácil y aplicable a nuestra situación. El otro anexo, el anexo B, ya es información acerca de los aceros de las armaduras. Se introduce la información de la ACI 318 y las informaciones nacionales, porque ¿qué acero trabajamos nosotros? Trabajamos aceros de Brasil. Alguna época ha llegado el de Votarantín, llega normalmente a Santa Cruz y a casi todo Bolivia el de ArcelorMittal, acero brasilero, ambos. Los aceros argentinos a Sindar llegan mucho al sur, a Tarija, Villamontes, probablemente a Potosí, hasta Tupiza, no sé hasta dónde llega a Sindar. También por ahí he visto de que llegó aceros Bragado, Acerbrac, que también son argentinos, y últimamente, en los últimos años, ha estado entrando acero Arequipa del Perú. Entonces, la información acerca de los diámetros y de las calidades están ahí en la norma. En el caso de mallas electrosoldadas, la norma, la información y la denominación de las mallas las hemos mantenido como están en la norma, en la ACI 318. ¿Por qué? Porque resulta de que los productores de mallas electrosoldadas alrededor de nuestro país no trabajan en base a una norma, sino trabajan en base a la formación que hacen ellos de las mallas electrosoldadas. Entonces, copiamos nosotros la tabla que hay de la norma boliviana para mallas electrosoldadas. Pero la recomendación a ustedes, colegas, es de que cuando necesitan malla electrosoldada, que es lo que he hecho yo utilizo muchas mallas electrosoldadas, especialmente en losas y en otro tipo de estructuras, es ver qué material tienen en mallas electrosoldadas los importadores y trabajar con ellos. El anexo C es equivalencia entre el sistema internacional. Toda la norma está con newtons, megapascales y milímetros.
Y ahí hay el anexo C hace la conversión de las ecuaciones inhomogéneas al sistema kilogramos, centímetros cuadrados y cargas kilos por metro cuadrado. Entonces, esa es una herramienta. Y el anexo D, que es el glosario de términos, una especie de diccionario auxiliar. Otras estructuras y acciones. Si quiero hablar de puentes, ABC no me va a dejar usar otra que no sea ASTO, y utilizamos ASTO, Standard Specification for Highway Bridges, en el método LRFD. Acción sísmica, no tenemos norma. Yo trabajo con el manual de mi amigo Rolando Grandi. Es un manual que muchos lo han criticado. Yo tengo críticas, pero críticas buenas, y además se las digo a él. Y si alguien en confianza habla conmigo, también se las voy a decir, no tengo miedo de decirlas. Rolando las admite, pero va adelante. Rolando ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un manual, está trabajando en la guía. Entonces, eso no es criticable, está caminando. Errado o acertado, está caminando hacia adelante. Yo siempre lo alabo a Rolando por esa razón, porque ha hecho algo que muchos no lo hicieron. Muchos hablaban mucho del tema sísmico, pero no hacían nada. Hoy, mucha gente quiere hacer algo y quiere plegarse a ese trabajo y está yendo para adelante. Bueno, ya dije, acción de viento con la NB 1225003 que estamos actualizando. El gobierno nacional, a raíz de lo que les comenté, de que es un grupito pequeño de profesionales en La Paz, iban y, como nos dijo el viceministro de esa época, molestan mucho, bueno, un término medio duro, es decir, molestar, pero iban frecuentemente para hablar contra la NB 122500. Entonces, el 2015, el Viceministerio de Vivienda, el arquitecto Boni Morales, convoca a la reunión de la Comisión Permanente del Hormigón Armado, esa comisión que había sido la encargada de la CBH 87, y reúne para actualizar. ¿Sí? Y estuve presente como representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz. Bueno, los señores de los que hablo estaban representando a la Sociedad de Ingenieros de La Paz. El ingeniero Henry Claros y no me acuerdo quién más estaban por Cochabamba. Había gente de la Universidad de La Paz y bueno, no me acuerdo quiénes más. No era una reunión muy grande. Y un tema que se planteó ahí es de que no podíamos nosotros actualizar la norma con la Comisión Permanente del Hormigón, porque ahí dice hormigón armado, y nosotros necesitábamos hablar de hormigón estructural. Entonces había que cambiar la comisión a la Comisión Permanente del Hormigón Estructural. Necesitaba nuevo decreto, porque la Comisión Permanente del Hormigón Armado estaba con una resolución ministerial. Perdón. Necesitaba un nuevo decreto supremo y un nuevo reglamento interno de la comisión. Y todos esos documentos se prepararon, se hicieron borrados. El 2015, pasó el 2015, pasó el 2016, y en febrero del 2017 tardaron un año y pico, año y medio más o menos tardaron, salió el decreto supremo 3099. Eso al que tiene méritos hay que dárselos. El arquitecto Boni Morales se empujó mucho por este decreto. El ingeniero Milton Claros, que era ministro, colega nuestro, también, apartando temas políticos de los cuales yo no estoy con esa política, pero tienen el mérito de haber empujado a que salga este decreto supremo, que le cambiaron la palabra comisión por consejo permanente del hormigón estructural. Y en el objetivo dice, es instancia de coordinación para el estudio, evaluación, revisión periódica y actualización permanente de las normas y reglamentos técnicos de estructuras de hormigón. No dice de la norma en singular, dice las normas y reglamentos técnicos de estructuras de hormigón. Entonces, en el Consejo, entre las primeras reuniones que tuvimos, lo tomamos eso como que tenemos que atender la norma de hormigón, en este caso la NB 12250001 y la CBH 87, en ese momento todavía no estaba definido, y posteriormente pasar, que ya estamos en ello, a la NB 11, que es la de
la de cemento, tenemos que pasar a la de hormigón elaborado, seguramente vamos a tener que ver las normas de acero, las normas de agregados, no sé, todo lo que hace al hormigón estructural, tenemos que ver. Es un consejo permanente, por lo tanto, en el futuro seguramente yo soy parte de ese consejo, saldré, entrará otro y así sucesivamente se producirán, pero debe ser permanente. Este consejo permanente comenzó su trabajo el 27 de marzo, primera reunión, tratamos el reglamento interno, el cual fue aprobado mediante resolución ministerial del reglamento interno, y en el reglamento, en el decreto está la composición y también en el reglamento. 2 representantes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas. Uno que representa directamente al ministro de Obras Públicas, que es el presidente del Consejo Permanente, y el otro que representa al Viceministerio de Vivienda, que es el secretario del Consejo. 2 representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que son los encargados del tema normativo nacional en todos los ámbitos. De la Universidad Boliviana 3, se invitaron a las 13 universidades del eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Las 3 universidades estuvieron asistiendo, los otros 4 del gobierno también asistieron a casi todas las reuniones. De la Sociedad de Ingenieros 3, de La Paz representaba a la CIP, era la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, de la Nacional. De La Paz iba Rolando Grandi, de representante de la CIP. De Cochabamba, el ingeniero Álvarez. Y de Santa Cruz iba, ¿quién les habla? Marcelo Iriarte. Cámara Boliviana de la Construcción. De ahí terminó quedándose solamente uno, el de La Paz, el ingeniero Mario Terán. De ahí el de Cochabamba dejó de ir y el de Oruro también. No hay Cámara de Santa Cruz porque la Cámara Cadeco Cruz no está afiliada a Caboco, es separada, así que no había. Pero el de Oruro dejó de ir y el de Cochabamba también dejó de ir. Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, los 2 estuvieron, Marcelito Alfaro y Rosendo estuvieron casi todas las reuniones, bastante bien. El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, INNORCA 1, siempre la licenciada, la ingeniera Roxana Llano estuvo presente en casi todas las reuniones, un apoyo extraordinario, y invitados especiales, a veces invitamos algo. La idea original era de que este consejo pueda hacer reuniones en distintos departamentos. Pero a ver, ¿hay alguna interrupción por ahí, por favor? Marco, no sé si se puede controlar ese micrófono. Gracias. Pero lamentablemente ya, que ese era el compromiso del ingeniero Milton Claros, pero ya cuando él salió y quisimos hacerlo los viajes, ya el nuevo ministro que entró no quiso y no pudimos. Y ahí eran donde entraban los invitados especiales, porque, por ejemplo, era llegar a Sucre, por decir, ¿verdad? O a Cochabamba, y era invitar a la gente de la universidad, de la Cámara, de la Sociedad de Ingenieros, más personas, para que den su opinión sobre las normas. Y esa era la opción. La primera reunión, la primera discusión que se hizo fue directamente por unanimidad trabajar con el código ACI 318-2014. Por unanimidad fue la decisión trabajar con ACI. Se comenzó con la NB 1225-001, la del 2017, y se inició directamente ese día la discusión del primer capítulo. Esas discusiones duraron todo el 2017 y el 2018. Mediados del 2019 se puso en discusión pública. Después de 2 meses, como es INNORCA, se recibieron observaciones, se introdujeron varias modificaciones y en ese periodo en octubre hubo una reunión en la que nos presentaron el borrador del decreto supremo y pasado el término de los paros que todos, bueno, la mayoría del pueblo boliviano participamos, estuvimos presentes, bueno, yo no tanto, tengo 69 años, mis hijos,
Y el 20 de diciembre hubo una última reunión en la cual el decreto estaba listo para que lo firme el gobierno, y este tema del coronavirus lo paró todo, ¿sí? Entonces, la norma está completa y está aprobada por el Consejo. En el Ministerio de la Presidencia opinaron que debía ser una resolución ministerial. Pero ¿cómo voy a hacer para que esta norma reemplace a la CBH 87 si la CBH 87 está vigente con un decreto? Entonces tiene que ser otro decreto. Porque además en este decreto, en este borrador del decreto dice de que durante 2 años estarán vigentes ambas normas, de tal manera de que se pueda hacer ese periodo de transición. Y después de 4 años, no, después de 4 años, en el mismo decreto dice se debe realizar la primera actualización. Esos son novedades buenas, porque vamos a estar con el tema vigente. El esquema que se optó en esa situación se trabajó con el ACI 318-2014 también, pero ya se optó por la estructura en 2 columnas, como es la ACI 318, con el nuevo ordenamiento del ACI 318. Ahí les he puesto la primera página del capítulo 1, donde en la parte izquierda está la especificación y en la parte derecha los comentarios. Eso ha tenido que romper algunos esquemas de los esquemas que tiene IGNORCA, pero tenemos un buen documento. Cuando esta norma ya fue aprobada, apareció la ACI 318-2019. En principio pretendimos, o yo pretendí por lo menos, y más algunos colegas, a ver, ¿no será que podemos las actualizaciones del 2019 meterlas? Era demasiado grande el cambio en muchas cosas, aunque no nos perjudica mantener esta versión. Y esperamos que para el 2024, cuando esta se vaya a actualizar, ya tengamos otra versión de la ACI, entonces ya con esa versión entraremos nosotros a la nueva situación. Esa es la situación actual de la norma, ¿sí? Hoy por hoy tenemos la 2017 y estamos viendo que pase este tema de la pandemia que nos tiene a todos encerrados, que me permite estar en contacto con ustedes, comunicarme, pero quiero hablar un poquito de seguridad estructural, una media hora, rápidamente, con el permiso de los organizadores, para poder entrar en el tema de seguridad. Cuando nosotros iniciamos la planificación de un edificio, primero tenemos que tener la arquitectura de la obra. Cuando ese edificio es el arquitecto el que hace, porque el arquitecto, aunque nosotros entre bromas y bromas les decimos muchas barbaridades a nuestros amigos arquitectos, pero la arquitectura es ciencia y arte, como son todas nuestras carreras. Para nosotros en ingeniería también tenemos ciencia y arte. Y el arquitecto tiene que ver la función humana, cómo se comporta el humano en distintos ambientes. Y cuando el edificio es de oficina, va a ser distinto al manejo de un edificio de vivienda, un edificio gubernamental, un edificio de distintas cosas, y ellos tienen que analizar eso. Además tienen que ver por cómo se comporta dentro de la ciudad o si es el campo, la estructura. Y a esa estructura, ese edificio que ellos hacen, tenemos nosotros que ponerle el esqueleto, ¿sí? Cuando estamos en un puente, no, porque un puente, un viaducto, un oleoducto, un gasoducto, la función ya está dada, ¿sí? Tienen que pasar camiones, tienen que pasar gente, tiene que pasar algún líquido, ya sea petróleo, tiene que pasar agua si es acueducto. ¿Sí? Ya está dada, lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle a la estructura esa función ya dada, y trabajamos entre puros ingenieros. Estructuras estas en las que la condición de servicio y la naturaleza pueden imponer condiciones de forma que obliguen a determinados tipos estructurales. No va a ser lo mismo una estructura me voy al puente, que es más fácil para este ejemplo, de tener que salvar un tramo de 20 metros que tener que salvar un tramo de 400 metros. ¿Sí? En uno elegiré vigas simplemente apoyadas, por así decir, o losas prefabricadas, por ejemplo, pretensadas, y en el otro elegiré un puente en bordados sucesivos o un puente atirantado. Hay grandes diferencias, depende del lugar y de las condiciones. Las etapas de construcción
las hipótesis de cálculo se deben cumplir, las hipótesis y limitaciones en todas las etapas de diseño y de ejecución. No siempre se puede cumplir estrictamente el proyecto elaborado. Ustedes saben de que en la obra pueden haber cambios. No siempre en el diseño están todos los elementos pensados. Es un rompecabezas bastante complicado y a veces cuando calculamos se nos pasa, y en el cálculo tenemos nosotros un tiempo limitado, corto, dependiendo de la estructura, 1 mes, 2 meses, y la obra nos durará 1 año, 2 años. Vamos además ejecutando y pueden haber cambios, cambios válidos, no cambios de capricho, sino cambios válidos de ingeniería. Por lo tanto, la estructura final no siempre es exactamente a la primera, a la diseñada, pero los criterios originales técnicos deben mantenerse. Los criterios técnicos deben continuar hasta el final. En la etapa de explotación también el usuario puede imponerle cargas fuera de condiciones. Un edificio de vivienda que se lo utiliza como oficina. Es decir, puede ser si son oficinas normales, pero si vamos a hacer un archivo en la oficina, la carga que va a entrar en el archivo no es la carga de diseño de una habitación. Entonces hay que ver cuáles son las situaciones. Ahí necesitamos la unificación de criterios cuando se adopta una norma. La norma es la que nos unifica los criterios. Es de fundamental importancia que la adopción de la normativa a usar sea la adecuada. Lo importante en cada proceso es que el profesional mantenga la línea. No es que de que yo agarre la norma y que acá, pucha, no, me salió mucho fierro, me voy a la CBH87 que me da menos fierro en el corte. No, no es así. Agarré una norma y con esa norma me quedo de principio a fin. Eso es importantísimo, es muy importante. En las etapas de diseño tengo el esquema estructural, tipos de acciones que tienen que intervenir, hipótesis de carga, cálculo de esfuerzos y comprobación o dimensionado. Fíjense que en los pasos 2, 3 y 4, ahí se están moviendo en todo momento los conceptos de seguridad, factores de mayoración de cargas y minoración de resistencia. Y cuando yo voy a una estructura, lo primero que pienso es, a ver, ¿qué voy a poner acá? Una habitación, vivienda. 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Acá es una sala, 300. Acá, no, es un estadio, 480 kilos por metro cuadrado. Es un puente, un camión, etcétera. Es decir, lo primero, tengo que resistirla, pero al mismo tiempo que voy a resistirla, al mismo tiempo que estoy poniendo estructura, entonces está el peso propio, aunque acá yo lo estoy poniendo como si fuese una secuencia, en realidad en nuestra cabeza está simultáneo. Y nuestra experiencia nos va a decir, esa viga, esa losa que van a resistir esas cargas va a ser de tal o cual tamaño, y tenemos las primeras cargas, la carga viva y la carga muerta de peso propio, una parte de la carga muerta. Tengo que tomar en cuenta los cambios de temperatura, si son fuertes o no, las acciones de pretensado, son acciones reológicas, o apoyos o movimientos de la estructura, cómo se comporta el suelo, qué tipo de fundaciones voy a tener. Y la ubicación geográfica me va a dar cuáles son mis valores de viento, de nieve o hielo en los valles y en el altiplano. Hay que tomar en cuenta el hielo y la nieve. En Santa Cruz, ¿no? El viento, pero el agua sí. En Santa Cruz mucha agua. ¿Sí? Si no me equivoco, están trabajando acá con la lluvia de diseño, está en 110 milímetros por hora, creo. Pero por ahí anda. Debe ser de una de esas lluvias torrenciales que nos llenan la ciudad terriblemente. En las otras ciudades no sé cómo será. La seguridad, la medida de la seguridad se presenta al inicio de cada operación de diseño, constituye parte fundamental del principio. El profesional debe tomar conciencia muy especial de los métodos que está adoptando. ¿Qué método está adoptando? ¿Cuál es la normativa? Están casados esos dos, la normativa con los métodos. La normativa le dice, si puedo utilizar esta variedad de métodos y no se salga de ellos. Procedimiento de trabajo, eso ya es propio de la experiencia de cada profesional y del equipo de trabajo con el que se está realizando. El proceso es probabilístico. Durante la vida útil se acepta una baja probabilidad de exceder un límite, pero es probabilístico. Porque existen incertidumbres en los materiales y en las acciones. Mis materiales no son uniformemente resistentes.
lo vemos en las probetas de hormigón, es lo más frecuente. En el acero hay también variaciones, pero pequeñas en el acero respecto al hormigón. Mientras en las acciones son más uniformes, más pegadas, más cercanas. Fíjense, un hormigón puede andar en un 15%, 20% de dispersión. Ese mismo hormigón en el peso anda en el 1,5, 2% de dispersión en el peso, en los valores del peso. Las normas me proveen de factores de seguridad. Si yo pudiese a una estructura hacerle la curva de solicitaciones y la curva de resistencia, algo que en un elemento estructural podría hacerlo, pero en una estructura compleja es difícil, mi problema estaría acá, cuando ¿sí? resulte de que las resistencias sean menores a las solicitaciones. Entonces, esto es lo que tengo que cuidar. Por eso se trabajan con valores característicos, es decir, lo que hace a las solicitaciones, ¿sí? Por distintas solicitaciones que hay, a los valores medios que tengo en las normas de solicitaciones, las mayoro para volverlas características. Y cada uno de los tipos de cargas que hay tienen distintos valores. También distintas, el acero y el de seguridad, tanto los de mayoración como los de menuración. Diferencia entre modelo y realidad. Aquel colega que dice hay diferencia entre la realidad y la teoría, entre la obra y la teoría. Claro, tiene razón, pero la teoría me da motivos y causas por las que yo tengo un comportamiento para diseñarlo, construirlo de determinada manera. Y hay modelos. Hay aproximaciones en los cálculos. Yo quisiera hacer, aún con los modelos obtenidos, ecuaciones que me den mayor exactitud, serían muy complicadas. Entonces, se trata de que no sean tan complicadas. Encima, en la obra, una obra bien hecha tiene cambios en las dimensiones. Para eso tengo tolerancias en las dimensiones. Lo que no consideran los factores de seguridad son errores humanos. Si me equivoqué y en lugar de poner 2 más 2 puse 4, bueno, el factor de seguridad no puede considerarlo. Juicios errados, que una estructura sea de un tipo o sea de la otra, no están considerados. Negligencia, peor todavía. Inexperiencia o ignorancia. He visto yo obras diseños o construcciones de colegas recién recibidos que por su inexperiencia se han largado a hacer el trabajo sin preguntarle al colega mayor o a su catedrático, o al amigo que ya tiene unos 3, 4, 5 años de experiencia. Pero no saber no es malo. Yo sigo preguntando, tengo 69 años, tengo 45 años de ejercicio profesional, y sigo preguntando, llamo al colega más joven que yo, más nuevito, le digo, ¿y cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves? Uno tiene que seguir evolucionando, no quedarse en lo que está. Dolo tampoco está considerado. Dolo es hacer algo malo a propósito. Por eso dolo, delito. Es un delito. Eso, lógicamente, no lo considera. Hay otros factores que no se consideran y, bueno, eso es lo que no hay en los factores de seguridad. Nosotros trabajamos con el método de los estados límites, que los gringos le llaman Load and Resistance Factor Design, LRFD. Método de diseño, hay falta completar, diseño por factores de carga y resistencia. Es el método de los estados límites, las definiciones son las mismas. La definición del método de los estados límites, se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad siempre existente que sean alcanzado una serie de estados límites, aquellos estados o situaciones de la estructura de una parte de la misma, tales que de alcanzarse ponen a la estructura fuera de servicio. La estructura debe reunir las condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y durabilidad. Una estructura fuera de servicio. Yo doy el ejemplo de la hamaca. La hamaca la até a las 2 columnas o columna pared, qué sé yo, para echarme, pero no me fijé de que estaba recién lavada y se había encogido. Y cuando me voy a sentar, me voy al suelo. La estructura no rompió. Esa hamaca está intacta.
pero no me puedo hamacar, no me puedo balancear, ¿sí? Entonces tengo que levantarme, atarla mejor, tesarla mejor, y cuando me vuelvo a sentar ya estoy a una distancia prudente del suelo y puedo hamacarme. Esa estructura sí funciona. Ese es un ejemplo de colapso estructural sin que la estructura haya roto. ¿Qué pasó? El estado de servicio era el que no funcionaba, el estado de deformación de la estructura era el que no estaba funcionando. Fíjese que acá tenemos las variaciones de las estructuras, lo que había hablado hace un rato. Las permanentes tienen poca variación, ¿sí? Están poco dispersas comparadas con las de uso. Viento y sísmicas son problemas locales. Varían desde de no haber viento o haber una brisa leve a grandes valores de viento. En Santa Cruz, 150 kilómetros por hora es el valor máximo probable, de repente no llega, ¿sí? Un amigo me decía, pero si tenemos más de 60 años vos y yo y nunca hemos visto un viento de 150 kilómetros por hora, no, pero la probabilidad me indica que sí, puede haber. Sísmicas, no tenemos mediciones, los valores de Rolando son valores buenos, hay que trabajar con algo, peor es nada, así que algo debemos trabajar. ¿De qué se trata el tema de seguridad? Es de que yo tengo solicitaciones, ¿sí? Solicitaciones de cargas verticales de distintos tipos, las cargas de uso, la carga permanente, etcétera, que tengo que cada una de ellas tengo que multiplicarla por su correspondiente coeficiente de mayoración. Las cargas de viento y las cargas sísmicas ya se calculan con su máximo valor, por lo tanto entran con 1. Pero hay una serie de valores que me van a dar mi valor de solicitación última, momento último, cortante último, axial último, torsor último, es decir, lo que venga, es decir, el valor último que el que esté calculando, ¿sí? Ese valor va a tener que ser menor que la resistencia de diseño de la estructura. Y eso es en todas las normas. Y vamos nosotros a tener que calcular un valor de la resistencia nominal, cuánto resiste la estructura, y minorarla por un coeficiente de minoración, que es el que hablábamos, el de factores de carga. Acá está el tema. Acá es donde tengo que actuar. Es decir, la resistencia de diseño tiene que ser mayor que la última. Las cargas no actúan con sus valores máximos en forma simultánea. La norma establece distintos tipos de combinaciones de carga. Esos distintos tipos siempre tienen que constituirse en esa expresión general. Es decir, mi resistencia nominal disminuida, minorada, que es la resistencia de diseño, debe ser mayor o igual que la resistencia última. Entonces, ¿cómo clasificamos las acciones? La norma, la 1225.002, la 001 también, clasifica las normas en carga muerta con la letra D, carga viva o variable, acá está mal, esto está mal, acá debe decir carga viva, es por haberme copiado este gráfico. Cargas vivas de servicio L, live, siempre en la palabra inglesa, D por dead, muerto. Sobrecargas de lluvia, rain. Les voy repitiendo la palabra para los que no se acuerden. Sobrecargas de nieve, S, snow. Cargas de fluido, eso es más fácil, fluids. Cargas vivas de cubierta, L, roof. Pero esas son las cargas vivas de servicio, las de reparación de cubierta. Las cargas térmicas y orreológicas se agrupan en la letra T. Las cargas de terreno en la letra H por horizontal. Las de viento W por wind. Y la acción del efecto sísmico por earthquake en inglés. Los coeficientes de mayoración, ahí están las 7 ecuaciones que me da la norma, tanto la ASCE, es decir, perdón, la NB 1225.002, están incluidas en la norma NB 1225.001 y la de estructuras de acero, que es la 1225.004, también tiene estas combinaciones de carga, porque tienen la misma madre que es la ASCE. ASCE es la American Society of Civil Engineers. Es el equivalente al Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia. Pero ellos tienen laboratorios de investigación. La resistencia de diseño de un elemento es la resistencia nominal calculada de acuerdo con las disposiciones y suposiciones establecidas en la norma, multiplicada por un factor de reducción phi. Ahí la tienen, que phi siempre es menor que 1. ¿Sí?
Phi es siempre menor que 1. Toma en consideración la probabilidad de la existencia de elementos con una menor resistencia debido a variaciones en la resistencia de los materiales y variaciones en las dimensiones, dentro de las tolerancias, lógicamente. No estamos hablando de que una estructura esté mal hecha y por eso cambiaron las dimensiones, no. Una estructura bien hecha, ustedes saben, yo doy el ejemplo de la columna. El encofrado de la columna, lo hago bien, controlo la verticalidad de la columna, controlé las armaduras verticales, bien centradas en el encofrado. Viene el hormigón y el vaciado del hormigón, usted sabe, es una operación brusca. Entonces, eso puede mover las armaduras, puede mover algo el encofrado, aún en una estructura bien arriostrada. Entonces, pueden haber variaciones en las dimensiones de alguna manera, pequeñas, pero están dentro considerados de ese factor phi. Tomar en consideración las inexactitudes de las ecuaciones de diseño. El cantito ese, no es lo mismo la práctica que la teoría. Claro que no es lo mismo, pero tratamos de que sea, ¿sí? Y cada vez se parece más la teoría a la práctica, porque se trabaja en los laboratorios con mayor actualidad. Reflejar el grado de ductilidad y la confiabilidad requerida para el elemento bajo efectos de la carga bajo consideración. Lógicamente debemos pensar siempre de que la estructura debe ser dúctil. ¿Para qué quiero que sea dúctil? Para que me avise con suficiente tiempo. Cuando está llegando al colapso, de esa manera puedo retirar a la gente, puedo evacuar un edificio y que no haya daño en la vida humana. Ojalá no ocurra nunca, pero necesito que sea dúctil para que eso ocurra. Reflejar la importancia del elemento estructural. Esto está mucho más marcado en Puentes, en Ashton, la importancia del elemento estructural. El cuadro de factores de resistencia es ese cuadro. Secciones controladas por la tracción, es decir, aquellos en que la estructura falla porque el acero está fallando. El hormigón está intacto o está llegando recién a su falla. Es decir, una viga normalmente dimensionada con cuantías mecánicas entre 0,05 a 0,15, 0,18, falla por tracción. Es una estructura dúctil. Pero una estructura de hormigón simple no, es una estructura frágil. Entonces entraría en otros elementos armados. En este caso estoy hablando frágil, lo que pasa es que o estoy hablando del hormigón simple, el hormigón simple, su coeficiente de minoración es siempre 0,65. Ahora, si a una columna, por ejemplo, le puse suncho, un refuerzo de espiral de suncho, puedo subirle ese factor de minoración a 0,70. Entre 0,65 y 0,90, que es lo que podría ocurrirme en estructuras normales, la variación cuando estoy en flexión compuesta, ¿sí? Hay una variación, la norma dice que puedo hacer una interpolación lineal entre esos valores, dependiendo de los valores que tenga la deformación del acero en la estructura de la que estoy, en el elemento estructural del que estoy tratando. Acá está graficado el factor phi, cómo varía entre 0,65 y 0,90, dependiendo de la deformación del acero más traccionado en la viga, en el elemento sometido a flexión, por eso digo el más traccionado, ¿no? Si la deformación es mayor de 5 por 1000, controlada por tracción. Si es menor de 2 por 1000, está controlada por compresión, porque va a ser el hormigón el que rompa. Y acá está la transición. En una solución entraré con un factor phi, que mi experiencia me dirá si está más cerca de controlada por compresión o si está más cerca de controlada por tracción. Pongámosle que le puse 0,90, hago el cálculo, veo cuánto se deformó mi armadura en tracción. Si es un valor menor a 0,5, le pongo la expresión del nuevo valor phi y con una iteración o dos, yo ya estoy adentro con el valor phi verdadero. Es fácil y sencillo cuando estoy en el cálculo manual. Cuando estoy con un programa de computación, ya el programa de computación entra directamente y calcula el factor phi que debe adoptar. Ojo, este valor en la ACI del 2019 ha variado un poco. Este valor 5 por 1000 corresponde al AH
el acero 420 megapascales. Para aceros de más alta resistencia, como los que usamos normalmente acá, el H500, este valor es levemente más alto, no es mucho más. Se calculan, a ver, ¿cómo procedo? Se calculan los efectos que producen las máximas cargas en la estructura o elementos, se los mayora, ¿sí? Las solicitaciones se mayoran por los factores que habíamos visto en las tablas esas anteriores. Esos factores son mayores con 1, excepto aquellos en que las acciones favorables, ahí se pone 0,90. Por ejemplo, que en el trasdos de un muro pantalla, el peso del suelo que está produciendo el empuje, el peso entra con 0,90. El peso de la estructura, que son estabilizantes, entran con 0,90. Mientras que el empuje entra con 1,6. El empuje del mismo material del suelo. ¿Sí? Las resistencias minoradas que se reducen, las resistencias se calculan aparte y se reducen, y de ahí se hace la comparación. Los factores phi son siempre menores a 1, no hay excepción. Todos son menores que 1 como los vimos. Y se hace la comparación dependiendo si estoy en comprobación o si estoy en dimensionado de una estructura. Bien, hasta ahí he llegado, hasta ahí termino. Esta última parte la he apretado bastante para que se entienda cuál es lo fundamental en el cambio de la norma. Y si desean en otra ocasión, estoy preparando una presentación de aplicación de lo que considero más pertinente, porque flexión compuesta es sencillo, es muy parecido, no varía. No ha variado básicamente desde que yo era estudiante. Hay variaciones, pero son muy, muy pequeñas. El esfuerzo cortante sí. El esfuerzo cortante hay que trabajarlo y yo estoy preparando una presentación de corte que sea una presentación, lo que pasa es que se va a tener que hacer un curso, no una conferencia. Bueno, pero por ahora, gracias por haberme escuchado. Ingeniero Torres, ingeniero Caballero, a su disposición. Bueno, muchas gracias, ingeniero Iriarte. Gracias por la magnífica explicación que nos ha hecho sobre la norma y esto de los factores de seguridad. Agradecerle por la participación. Me siento muy honrado de que nos haya podido aceptar la invitación. Sabemos la trayectoria que tiene usted como ingeniero y que es un visionario, siempre tratando de mejorar las cosas para el país, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces, con esto hemos concluido ya este cuarto ciclo de conferencias gratuitas, pues para todos los colegas ingenieros aquí en Bolivia, y no solo en Bolivia, sino hay mucha gente del extranjero también que están conectados. Para que no se aburran en la cuarentena. Sabemos que los ingenieros no paramos, ingenieros, seguimos desde la casa, no paramos. Bueno, si quiere tal vez vertir unas palabras el ingeniero Javier Caballero, pues para terminar este cuarto ciclo, pues le cedo la palabra. Bueno, al parecer el ingeniero Caballero no está en sala. Tener algún problema, sí. Bueno, ingeniero, entonces yo le cedo la palabra, pues algunas palabras para cerrar este ciclo, por favor. Bueno, muchas gracias, tanto al Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba, a la empresa Fahrenheit SRL, por la invitación. Como les dije, estoy queriendo preparar un curso que tengo comprometido con otra gente también. Es bueno hacerlo y difundir los temas más críticos inicialmente y después entrar en los más comunes de aplicación. Eso es lo que quiero hacer, el tema de aplicación, para que cada uno entienda mejor el comportamiento. Lo entienden, pero pueden entenderlo mejor el comportamiento con la aplicación de la nueva norma. Yo les agradezco mucho desde Santa Cruz, un abrazo a todos los colegas del país y del extranjero, si hay alguno, y los que están en el extranjero, cuando vengan a Bolivia, bienvenidos. Un abrazo y acá estamos. Y por favor quédense en su casa, no salgan, cuídense. Gracias, Marco. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Se les va a enviar la grabación de esta conferencia a sus correos. Y bueno, muchas bendiciones, un saludo a la hermosa tierra de Santa Cruz, que tengo grandes recuerdos allá. Así que pues
Hasta la próxima, ingeniero Uriarte. De seguro no es la primera vez que nos vamos a estar viendo. Hasta luego. Así es, gracias. Gracias. Más le preocupa al gobierno de Perú que suban los contagiados o que se salga de esta restricción y se potencie la economía. Yo creo que la preocupación del gobierno es la salud, es la vida de los pobladores, pero el gobierno no quiere eso a ver.